Hola amigo, tenemos un programa muy especial para ti hoy. Nuestro hijo Harrison, que es el pastor principal aquí en Cottonwood y un gran predicador, debo decir, él hace mucho encontró su propia voz y tiene esta comunicación hacia el Espíritu Santo y trajo un mensaje sobre cómo vivir una vida significativa que fue poderoso. Entonces, siéntate, abróchate el cinturón, ponte el casco y entremos en el mensaje ahora. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. En los próximos minutos, lo que quiero hacer es hablarles sobre el verdadero significado. Quiero hablarles de vivir una vida que importe. Quiero hablarles de ser fiel, incluso en circunstancias inusuales. ¿Y cuántos saben que vivimos tiempos inusuales ahora? Donde lo correcto parece estar mal y lo incorrecto bien, y el sentido común parece haberse tomado unas largas vacaciones. Estos son los tiempos en los que vivimos, y es en tiempos así que los hombres de Dios y la Iglesia de Jesucristo deben brillar y destacarse en la tierra. Estoy convencido de que Dios busca a hombres que eligieron un camino diferente, que eligieron un modo diferente, que eligieron una forma diferente de vivir, respirar y actuar. Hombres que hayan elegido comprometerse con la definición de significado de Dios y no del mundo. Y hoy quiero darles 3 frases. Tal vez quieran escribir las 3 frases que deberían definirnos a cada uno y luego los llevaré a las Escrituras para explicar estas frases, pero aquí están. Número 1, debemos levantarnos. Número 2, debemos apegarnos. Y número 3, debemos instalarnos. Levantarse, apegarse e instalarse. ¿Pueden decirlo conmigo? Levantarse, apegarse e instalarse. Segundo de Samuel, capítulo 23. Aquí tenemos registrados los nombres y las hazañas de los valientes de David. Y son 37 hombres valientes en total, pero esta mañana leeré solo los 3 primeros. Y luego, para su referencia personal y estudio, si quieren pueden ir a 1 de Crónicas 11 y leer un poco más acerca de estos mismos hombres. Empezamos segundo de Samuel 23. Versículo 8 dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseph-Basebet, el Tapmonita, principal de los capitanes. Este era el adino, el esmita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Versículo 9. Después de Eleazar, hijo de Dodo, a Ojita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que estaban allí para la batalla, y los hombres de Israel se habían retirado. Versículo 10, hablando de Eleazar, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él solo por el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agea Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lejí, donde había un terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de los filisteos. Él, Samá, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos. Y el Señor dio una gran victoria. Estos hombres son malos. Ahora saben por qué se llaman los valientes. Y de inmediato, quiero señalar para su observación el hecho de que Dios aquí en su palabra guardó para nosotros un registro muy detallado de los nombres y las hazañas de los valientes de David. Esto es significativo porque me indica que Dios también registra nuestro servicio personal a Él. Si Dios lo registró, y si Dios aplaudió por su nombre a los valientes del rey David, ¿cuántos más llevará la cuenta de los actos fieles de los siervos del rey Jesús? ¿A quiénes apunta la vida de David? Ahora, con eso en mente, quiero usar a estos 3 hombres y usar sus historias para enseñarnos algunas cosas sobre lo que significa ser fiel y vivir una vida significativa. Saltemos a la primera historia. Joseph-Basebet. Este hombre poderoso, él solo enfrentó y derrotó a 800 soldados enemigos en una sola batalla. Eso es una locura para mí. Y francamente aturde la mente. Y si no estuviera registrado en las Escrituras, dudaría cuán cierto es.
pero una y otra vez a lo largo de las Escrituras, ante obstáculos insuperables, vemos a Dios capacitando a los hombres para hacer lo imposible. Pero esto es lo que quiero que entiendan de la historia. Frente a las probabilidades insuperables, Joseph se levantó. Tal vez incluso puedas decirlo así, se paró en la brecha. Y eso es fascinante para mí, porque su nombre, Joseph Basebet, ¿qué significa? Literalmente el que se sienta. En hebreo su nombre es una palabra compuesta, significa el que se sienta o la persona sentada. Y quiero decirles a todos los hombres aquí, en esta vida habrá tiempo para sentarse. Pero también habrá tiempos que requieran que los hombres se levanten. Habrá momentos en los que la sabiduría dicte sentarse. Nos sentamos en el lugar del consejo, nos sentamos en el lugar de la paciencia, en los que hay esta quietud deliberada e intencional del alma y estamos en el lugar para reflexionar, recuperarnos y planificar para el futuro. Sin embargo, habrá esos momentos ascendentes. Y el Espíritu Santo te ayudará a determinar cuándo vendrán, pero habrá esos momentos ascendentes en los que sentarse y estar quieto no será suficiente y como hombre de Dios o señoras como mujer de Dios tendrán que ponerse de pie. Pienso en Joseph, él estaba allí en ese momento, el enemigo se le echa encima, tiene 3 opciones. Puede correr, puede rendirse o puede levantarse y luchar. Y mientras el pueblo se sentó, él optó por levantarse. Me han oído decir esto mucho recientemente, y lo diré de nuevo, no puedo sacudírmelo. Pero se necesita valor para seguir a Jesús. Se necesita valor para pararse en la brecha en el servicio a Cristo, especialmente cuando lo más fácil, especialmente cuando lo conveniente es seguir sentado. ¿Quieres ser significativo en la vida? Debes elegir levantarte. Esa es la primera frase. Tenemos que levantarnos y permanecer fieles, incluso cuando es inconveniente. Necesitamos permanecer fieles incluso cuando es difícil. Debemos levantarnos incluso cuando potencialmente podría costarnos todo. Debemos elegir levantarnos incluso ante probabilidades insuperables. Podríamos pasar el resto del mensaje aquí hablando de cosas por las que levantarnos, pero voy a darles una cosa importante. Tenemos 2 historias más que ver, les daré una cosa importante que defender. Y es esto, la fe. Vale la pena levantarnos por nuestra fe. Déjenme leerles este versículo. El apóstol Judas escribiría esto. Judas 1, versículo 3, le escribió a todos los seguidores de Jesús del pasado y del presente. Él dice, amados, estando muy diligente en escribirles cerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe. Ahora, esa expresión luchar ardientemente significa levantarse, significa competir, significa pelear fervientemente por algo. En este caso, Judas nos advierte que nos levantemos y luchemos por la fe. ¿Por qué es eso? Porque la fe es lo más importante que tenemos. La fe es nuestra relación con Dios. La fe es el mensaje sobrenatural del Evangelio, que estando muertos en nuestras transgresiones y pecados, ahora hemos sido vivificados en Cristo Jesús. Esa es la fe a la que nos aferramos. La fe es la verdad de que en Cristo Jesús tenemos salvación, perdón, redención y una posición justa con el Padre. Escúchenme, el Evangelio, la fe, es lo más importante, es el más preciado regalo que nos han dado. Y si el enemigo de nuestras almas puede robar de nuestros corazones el sacrificio y la resurrección de Jesús, si puede robar nuestra fe, no tenemos nada. No tenemos esperanza en esta vida ni esperanza en la vida venidera. Y Pablo dice que debemos ser los más miserables de todos los hombres. Escuchen, la fe, la verdad del Evangelio, vale la pena defenderla. Vale la pena luchar por ella. Y sé que en nuestra época el cristianismo y nuestra fe están bajo ataque. Tal vez incluso parezca la historia de Joseph donde todo está en nuestra contra. Parece que somos atacados por todos lados. La cultura pop viniendo por aquí, la música y el entretenimiento por aquí. Tenemos al gobierno viniendo por ahí, el sistema educativo por aquí, los medios de comunicación viniendo por ahí. Y cuando miras alrededor parece que el mundo se ha vuelto cada vez más hostil hacia nuestra fe. Y lo más fácil de hacer es sentarse y esperar, y no alterar las aguas y vivir una vida sin consecuencias que se mezcla con el mundo que nos rodea.
Escuchen, no quiero hacer olas, pero escúchenme. Hombres, nos han llamado a más. Fuimos llamados por nuestro Rey para levantarnos y ser confiables. Fuimos llamados a ser ejemplo de santidad y piedad en medio de una generación torcida y perversa. Escuchen, hombres, nuestros hijos nos están mirando. Nuestros colegas nos están mirando. Observan la forma en que vivimos nuestras vidas. Y en serio, la verdad importa. La integridad importa. La moralidad bíblica importa. Hombres, el valor importa. Esto no debería sorprenderte. Pero si tienes a Jesús, o mejor dicho, si Jesús te tiene a ti, enfrentarás tu parte de problemas. Por favor, entiendan, si tienes a Jesús, las cosas no siempre saldrán como quieres. Si tienes a Jesús, serás escudriñado. Si tienes a Jesús, tendrás enemigos. Y no se equivoquen, seguir a Jesús les costará algo. Por eso Jesús dijo, oye, si me sigues, calcula el costo. El apóstol Pablo le escribió a su protegido Timoteo. Y dijo esto en el Nuevo Testamento, todos los que deseen vivir una vida piadosa en Cristo Jesús sufrirán persecución. Entonces comprendan para qué se ha registrado. Si creías que aceptar el Evangelio y seguir a Jesús significaba que podías sentarte y andar dormido por la vida, te mintieron. Porque si sigues a Jesús de todo corazón, te digo que este mundo te odiará. Este mundo no te aplaudirá. Este mundo será contrario a ti. Pero por otro lado, si eres tibio hacia Cristo y su palabra, si te sientas y esperas y solo te rindes al margen, si solo sigues a Jesús por las bendiciones que conlleva y comienzas a tomar las señales de la cultura y comienzas a adoptar el patrón de la sociedad, serás aceptado por el mundo con los brazos abiertos. Te aplaudirán, harán famoso tu nombre, encontrarás influencia y seguidores, pero te digo, si haces eso, serás escupido por el Rey Jesús. Y alguien dirá, oh, eso es un poco duro. No lo dije yo. Jesús lo dijo en Apocalipsis 3 para que puedas hablarlo con él. El punto es este, amigos, fuimos llamados a levantarnos y sobresalir y se necesita valor para seguir a Jesús, se necesita valor para levantarse y luchar por la fe. Y sé que lo sabes, pero sin exagerar, como creyentes, estamos en una batalla y existen fuerzas malignas y demoníacas y están en juego aquí. Y de nuevo les diré esto, sé que lo sabes, pero nuestra batalla no es contra carne y sangre. Efesios 6 nos dice eso. Así que déjame recordarte que las personas no son el enemigo. Los políticos no son el enemigo. La junta escolar no son el enemigo. Tu jefe, tu arrendador, tu vecino loco no son el enemigo. Y sé que parece que todas esas cosas están en contra de tu estilo de vida cristiano. Y la verdad es que es posible, pero recuerden, las personas no son el enemigo. El engaño es el enemigo. Hay fuerzas demoníacas dispuestas a robar, matar y destruir nuestra fe. Hay fuerzas demoníacas que trabajan horas extras para acabar con la iglesia de Jesucristo. Y te digo, si quieres que tu vida cuente en las páginas de la eternidad, es mejor que estés listo para levantarte y luchar por la fe. Y alguien dice, sí, está bien, claro, pero ¿cómo me levanto? Especialmente en un mundo que es tan contrario a mí. Si quieres levantarte, esta es la respuesta. Necesitas poder. Pero necesitas poder que no posees en ti mismo. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Este es Jesús hablando y lo parafraseo, pero él dice esto, pero recibirán poder. Habla con sus discípulos, recibirán poder. Es la palabra griega dunamis, de ahí viene nuestra palabra dinamita. Recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Y Jesús dice, necesitan este poder para ser mis testigos, para levantarse por mí en la tierra. Escuchen esto, lo que Jesús les dice a sus discípulos, oigan, no pueden hacer lo que los llamé a hacer, no pueden ser quienes los llamé a hacer, no pueden soportar en un mundo que es contrario a ti, a menos que te invista con el poder del Espíritu Santo. Y cuando estudias la vida de estos discípulos,
Los miras la forma en que vivieron y la forma en que enseñaron. Cada uno de ellos defendió el caso de Cristo. Cada uno de ellos sufrió persecución por causa de Cristo. Todos menos uno dieron su vida como mártires de la fe. Habiendo dicho eso, todos soportaron hasta el final. Se mantuvieron firmes y se aferraron a la fe. Consideraban que era un gozo y un privilegio ser contados como representantes de Cristo. Déjame preguntarte, ¿tienes ese poder? Hombres, específicamente, ¿cómo es su conexión con el Espíritu Santo? Si vas a levantarte, si vas a luchar por la fe, si vas a sobresalir entre la oscuridad y mostrarle al mundo una forma diferente, mejor asegúrate de estar ungido por el Espíritu Santo. Y sé que esto es algo de lo que he hablado mucho, pero la unción no es algo para pastores ni para predicadores, es para todos los creyentes. La unción del Espíritu Santo es lo que te distingue en la tierra. Es la unción del Espíritu Santo lo que te da poder. Es la unción del Espíritu Santo que te mantiene de pie cuando todos a tu alrededor se han arrodillado ante el mundo. Es la unción del Espíritu Santo. Debemos tener la unción. Pero la unción solo se encuentra y solo está fortificada en un lugar, y es en la oración. Hombres, ¿cómo está su vida de oración? ¿Cuándo fue la última vez que te desconectaste del mundo y te quedaste a solas con Dios? Si vas a tener el poder para soportar, debes tener la unción. Entonces, diario antes de entrar al trabajo, diario antes de caminar al campus, diario antes de tener esa primera reunión, diario antes de recibir tu primera llamada, diario antes de responder ese email, acércate a Dios y pídele que te unja de nuevo. Pídele que te capacite para levantarte y vivir una vida digna del nombre de Jesús. Si vamos a ser significativos en esta vida, tenemos que levantarnos. Pero no es todo, también debemos apegarnos. Bajamos al versículo 9 de 2 de Samuel 23 y leemos acerca de Eleazar. Un par de cosas que quiero recalcarles aquí. Número 1, estaba luchando contra un enemigo familiar. La Biblia dice que pelean contra los filisteos. Si estudias el Antiguo Testamento en particular, parece que en muchos capítulos Israel y los filisteos están en guerra. Eleazar pelea contra un enemigo familiar, pero enseguida quiero que noten esto. Él pelea en un lugar familiar. Si fuera primero de Crónicas 11 y leyera esta misma historia, nos dan más detalles ahí. Y en ese detalle vemos que el lugar en el que están peleando es un lugar llamado el Valle de Ela. Este es el mismo lugar donde David peleó contra el filisteo llamado Goliat. Tenemos un enemigo familiar y un campo de batalla familiar. Y la Biblia dice que mientras los hombres de Israel se retiraban, Eleazar se levantó y atacó a los filisteos. Me agrada ese chico. Cuando todos los demás se pusieron a la defensiva, él se puso a la ofensiva. Y de nuevo hace eco al punto anterior. Se necesita valor para seguir en una pelea cuando todos los demás desaparecen. Pero la Biblia marca que mientras Eleazar peleaba su mano, se cansó. Tenemos un enemigo familiar en un campo de batalla familiar. Y mientras Eleazar pelea, se cansa. Qué cierto y qué identificable es eso. Me pregunto si alguien más, además de mí, puede dar fe de lo agotador que puede ser pelear las mismas batallas una y otra y otra y otra vez. A veces esas batallas parecen pecados familiares. Cosas que permitimos que continúen en nuestra vida, las permitimos, continuamos complaciéndonos. Esas cosas que continúan apareciendo en nuestras vidas y constantemente nos hacen tropezar. El escritor de Hebreos habla de pecados familiares. Él dice esto, son los pecados que fácilmente nos atrapan. Algunos saben exactamente de lo que estoy hablando. Miras tu vida y dices, vaya, estoy tan cansado de pelear esta misma batalla. Estoy cansado de este carrusel en el que hago el bien por un tiempo, pero luego me equivoco y cometo el error y sabía que no debía hacerlo y debía saberlo, pero me equivoqué, entonces pido perdón y hago el bien por un rato y luego tropiezo y comienzo el mismo error y mientras tu vida y piensas, estoy exhausto. Siento que estoy en este carrusel del ciclo del pecado, enfermo. Esa batalla familiar
en un campo de batalla familiar y estás cansado de pelear. Tal vez para alguien más no es un pecado familiar, pero es un enemigo familiar. Tal vez para ti lo que estás enfrentando, tu batalla, es una enfermedad recurrente. Y has peleado, y has orado, y has ido al doctor, y haces ejercicio, y has estado comiendo bien, has hecho todo lo que sabes hacer. Y justo cuando sientes que has ganado, justo cuando las cosas empiezan a mejorar, esa enfermedad vuelve a asomar su fea cara. Y estás exhausto. Tal vez ese enemigo familiar no es una enfermedad, tal vez no es un pecado, tal vez tenga que ver con una relación hostil, tal vez sea alguien de la familia, un colega que tiene algo contra ti y estar juntos es un drama constante y haces todo por ser amable y haces todo por ser paciente. Y por cierto, no puedes ser paciente sin sufrir mucho. Pero han estado juntos y dices, rayos, es lo mismo. Y estoy agotado. La pregunta se vuelve, ¿qué haces cuando estás cansado de pelear la misma batalla una y otra vez? Me alegra que preguntes. Si quieres seguir en la lucha, incluso en medio del cansancio, debes aprender a mantenerte firme. Debes apegarte. ¿Apegarte a qué? A la responsabilidad y a la palabra de Dios. Lean el versículo número 9, hay algo muy importante que quiero que vean. Segundo de Samuel 23:9 dice, y después de él estaba Eleazar, hijo de Dodo, el Ahojita, uno de los 3 valientes. Y noten esto, con David, cuando ellos plural, no solo él, ellos, desafiaron a los filisteos que estaban ahí reunidos para la batalla. Entiendan esto, todo Israel se había retirado, salvo Eleazar, David y los otros valientes estaban ahí peleando juntos. Escúchenme, hombres no vencerán al enemigo si continúan luchando solos. Especialmente cuando se trata de pecados familiares. Y sé que puede ser vergonzoso y sé que requiere confianza y vulnerabilidad, pero hagas lo que hagas, no sigas luchando solo. Incluye a personas en tu mundo. Sé honesto con ellas. A veces es un peso pesado para llevarlo solo, pero muchas manos hacen que la carga sea liviana. Pídeles que oren contigo. Pídeles que te animen. Pídeles que levanten sus brazos cuando te sientas cansado. Para eso está la familia de Dios. Tenemos que apegarnos a hacernos responsables. Pero eso no es suficiente. También debes apegarte a la palabra. Noten lo que dice Eleazar. Dice que su mano se pegó a la espada. En Efesios 6 nos dicen que tomemos toda la armadura de Dios. Así vamos a la guerra contra el enemigo. Y lo último que se nos instruye que hagamos en Efesios 6:17 es esto. Debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escúchenme, hagas lo que hagas, no sueltes la espada. No sueltes la palabra de Dios, aférrate a la palabra. Encuentra una promesa en su palabra y aférrate a ella. Aférrate a ella por tu vida. No dejes que nadie, ni nada, ni que ninguna situación o circunstancia te quite la palabra de Dios. Aférrate a la palabra. Noten cómo con Eleazar la historia termina con una declaración. Dice que el Señor logró una gran victoria ese día. El Señor logró una gran victoria. Eleazar experimentó la intervención y el poder de Dios. ¿Saben qué significa su nombre, Eleazar? Literalmente, Dios ayuda. Y cuando te encuentres cansado, peleando esa batalla familiar, ese enemigo familiar, aférrate al compromiso, aférrate a la palabra, y si lo haces, verás y experimentarás de primera mano que nuestro Dios en verdad es el que ayuda. Bajamos a la última sección de versículos y leemos sobre un hombre llamado Samá. Samá, el hijo de Agé. La Biblia dice que los filisteos se reunieron de nuevo para robar y apoderarse de una cosecha de lentejas. Y este campo de semillas no parece tan importante. No parece que valga la pena correr el riesgo de luchar por un campo de lentejas. Pero para Samá, este campo de lentejas era sagrado. Era sagrado porque era el lugar donde el rey lo colocó. Era el lugar en el que el rey le había pedido que defendiera. Hombres, déjenme preguntarles algo. ¿En qué área te ha colocado el Rey Jesús?
Y de nuevo hay muchas direcciones diferentes a las que podríamos ir. Hay mucho que extrapolar de la palabra, pero esto es lo que quiero decir. El área número 1 a la que Dios nos ha llamado como hombres es el área de nuestra familia. Y menciono a la familia porque en el texto vemos al padre de Samá. En la lista también es mencionado por su nombre. Samá, el hijo de Agé. ¿Saben qué significa Agé? Literalmente matón. Significa fugitivo. Y creo que es muy posible que Samá creciera sin un ejemplo paternal adecuado de cómo debe ser un hombre. Cómo era ser honesto, cómo es ser íntegro, cómo era ser valiente. Y ahora a Samá, su rey, le ha pedido que defienda un campo que generación tras generación ha sido devastado por el enemigo. Y me encanta lo que dice la Biblia en el versículo 12 sobre Samá. Dice, él se paró ahí, se instaló, se colocó firme en medio del campo y lo defendió. Es como si Samá dijera, no, esta vez no. No obtendrás el campo esta vez. Estoy rompiendo el ciclo. Y vuelvo a lo que dije hace un momento. Hombres, la principal área que Dios nos ha dado a cargo es nuestra familia. Y bíblicamente hablando, bajo Cristo, nuestro papel como hombres es ser cabeza de familia. Y por favor, dense cuenta, el enemigo está detrás de nuestra casa. El enemigo está detrás de nuestras familias y la principal forma en que persigue a nuestras familias es atacándonos. Como la Escritura dice, golpea al pastor y las ovejas se dispersarán. Eso no solo es para el ministerio, es una imagen de nuestras casas. Y tal vez cuando se trata de nuestra familia, al igual que Samá, no hemos tenido el mejor ejemplo para modelarnos. Tal vez así como los filisteos llegaron año tras año a este campo de lentejas, has notado en tu vida y familia un patrón generacional, una maldición generacional. Tal vez tu abuelo se divorció y hubo tensión en la relación con tus hijos. Tal vez miras a tu papá. Tuvo una aventura y los abandonó a ustedes y se fue y tuvo otra familia, con otra. Y ahora estás casado y tienes hijos y te encuentras luchando y siendo tentado con algunas de las mismas cosas y estás aterrorizado de que vas a repetir el patrón. Escuchen, al igual que Samá, necesitan establecerse. Deben ubicarse en medio de su familia y deben decirle al enemigo, no esta vez. No puedes tener a mi familia. Voy a romper este ciclo. Voy a romper esta maldición generacional y acaba conmigo y mi familia. Como hombres debemos establecernos y declarar, en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Me encantó. Harrison lo dijo y Josué antes lo dijo. En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Oye, si vamos a vivir vidas piadosas, si vamos a seguir a Cristo con todo nuestro corazón y nuestra alma, si somos humildes y admitimos nuestras faltas ante nuestra familia, los hijos, las esposas, cuando los cometemos, pero nos levantamos, nos sacudimos y vivimos para Dios, nuestras familias nos van a seguir. Es probable que nuestros hijos se sumen a nuestros pasos, ellos nos seguirán al reino de Dios. Sí, tienen que tomar su propia decisión por Cristo, pero cuando ven a un hombre piadoso, un hombre significativo, que vive con la eternidad en mente, esos niños probablemente lo van a seguir. Déjame animarte, tal vez te hayas equivocado mucho en tu vida. Bueno, amigo, hay una persona real que te perdonará esos pecados y te pondrá en el camino, te llevará a donde debes estar. Te amamos, nos veremos luego. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Para más información e inspiración, visita bayless.com.